Y muchas veces se nos olvidan los principios pequeños, los principios humildes, los principios, digamos, básicos. Pero no me refiero a básicos en que sean de menos, sino básicos en nuestro caminar con el Señor, ¿sí? Y se recuerdan, hemos aprendido que todos estamos siendo edificados como morada de Dios en el Espíritu, ¿sí? Entonces, si nosotros no completamos esas experiencias básicas, nunca vamos a pasar del atrio. Nunca vamos a ser partícipes de la gloria del Señor que estaba en el lugar santísimo. Y nos vamos a quedar, gracias a Dios la salvación es más de lo que merecemos, pero nos vamos a quedar con el montón, ¿sí? Y el día que lleguemos allá arriba, a mí me impresiona mucho cómo el pastor lo dice, pero yo quiero estar con Jesús. Yo no quiero estar en el círculo de más afuera viendo a Jesús de lejos y viendo cómo la esposa, viendo cómo los 144,000 están sentados en el trono con el Señor, y viendo cómo este grupo está yendo a crear cosas nuevas, está yendo a ministrar el nombre, está yendo a predicar el infierno, y yo por haragán me quedé en el atrio, ¿sí? Entonces necesitamos completar estas cosas. Entonces no vengamos acá diciendo como, otra vez me van a hablar del perdón, otra vez me van a hablar que tengo que dejar de ver pornografía, películas, salir a fiestas. Otra vez me van a hablar del Espíritu Santo. Una vez más me van a hablar del bautismo en agua o del perdón. Porque si no hemos experimentado eso, perdón, pero estamos en el atrio. Y no nos engañemos a nosotros mismos, porque que vengamos acá no nos hace ser nada. Que escuchemos estas cosas, incluso que dancemos acá enfrente, no nos hace ser nada si no estamos viviendo esto de lunes a sábados y después domingos acá. Amén. Entonces tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos, examinarnos y decirle al Señor, ¿dónde estoy parado hoy? ¿Sí? Entonces recordemos unas cosas, unos principios importantes que van a sentar las bases de lo que hoy vamos a hablar. Y como les digo, hoy vamos a amarrar todas estas cosas hablando de la oración, ¿sí? Entonces empecemos. Vámonos al libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Gracias, Jesús. Efesios capítulo 4. Vamos a recordar unas cosas que, como dijo Dani la semana pasada, se nos ha predicado muchas veces desde este púlpito. Pero mi intención con repetir estas cosas es que recordemos lo que tenemos en el Señor. Amén. Entonces vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y hemos aprendido por la gracia de Dios que el Señor nos ha llamado a crecer en esta estatura, ¿sí? Y el Señor hubiese sido muy injusto si únicamente nos hubiera mencionado hay una estatura y no nos hubiera dado la llave para crecer. Amén. Entonces miren el privilegio que tenemos, porque una vez más el Señor no solo nos dijo crezcan y no nos dio instrucción de cómo crecer. Amén. Entonces hemos aprendido, como lo hemos escuchado muchas veces, que este tabernáculo terrenal que edificó Moisés en el desierto era solo una sombra, tipo figura del Señor Jesús. Amén. Y miren cómo el patrón de que Jesús es el único camino o el único mediador entre Dios y el hombre ya estaba presente en el Antiguo Testamento, porque viene Israel, sale de Egipto, el Señor los lleva a Sinaí y dice: yo quiero tener comunión con ustedes, pero no puedo tener comunión con ustedes directamente por el pecado que hay en ustedes. ¿Qué hace el Señor? Les da el tabernáculo, ¿sí? Para que a través del tabernáculo y todas las actividades que se iban a realizar ahí, Israel pudiera acercarse a Dios. Nuevamente, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Entonces vamos, por ejemplo, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Y sigan conmigo, solo estamos sentando bases. Hebreos capítulo 9. Vamos a leer. Leamos desde el 6.
Y dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y eso es increíble porque reformar, o sea, desde el principio el tabernáculo estaba, digámoslo, destinado a ya no ser, era algo temporal, ¿sí? Y veamos, en el versículo dice, en el 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y saben, ¿por qué nosotros repetimos acá hasta el cansancio el tabernáculo? A mí al principio me daba risa que yo decía, a la gran otra vez el tabernáculo. Siempre nos hablan del tabernáculo, y no fue hasta que leí el libro de la autora Hicks acerca del tabernáculo que entendí la llave que es esto. Y el pastor Carlos decía, esta semana estuve escuchando unas prédicas de él como de 1998, y decía, si ustedes quieren entender la Biblia, entiendan el tabernáculo, porque el tabernáculo es la llave que nos va a abrir toda la palabra. Todo encaja perfectamente con lo que tenemos en el tabernáculo. Entonces, ¿qué leemos acá? En el atrio solo entraba el sumo sacerdote, el sacerdote y todo el pueblo que llegaba a ofrecer sacrificios, ¿sí? O sea, el montón. Amén. Todos podían acercarse al Señor. Y qué bueno, gracias a Dios, todos podemos acercarnos al Señor. Amén. Pero el lugar santo, al lugar donde estaba el altar de oro, donde estaba la lámpara y donde estaba la mesa con los panes, solo podía entrar el sumo sacerdote. Entonces miren cómo el grupo se va reduciendo. Y eso significa elecciones, ¿sí? ¿Se recuerdan? Nao nos dijo que el Espíritu Santo nos va a guiar, pero no nos va a hacer nada. De la misma forma, ¿queremos crecer? Eso nos toca a nosotros. ¿Queremos aprender a orar? Eso les toca a ustedes. ¿Queremos entender la palabra? Eso les toca a ustedes. Amén. No estamos solos, pero nadie más va a orar por ustedes, nadie más va a estudiar la palabra por ustedes, nadie más va a poner por obra esa palabra. Amén. Pero entonces vemos acá como Jesús es el sumo sacerdote primero, eterno, el único sumo sacerdote que más adelante dice en Hebreos que ya no había necesidad de un nuevo sumo sacerdote, porque puesto que Jesús resucitó, Él es el eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces veamos cómo Jesús mismo confirmó que el tabernáculo estaba hablando de Él. ¿Me siguen hasta ahora? Vamos al libro de Juan. Rápido, porque esto ni es mi tema. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 5. Y a mí estos versículos me ayudan un montón a entender o a confirmar la veracidad del tabernáculo, ¿sí? Vamos a Juan capítulo 5, versículo 39. Y nuevamente, esto lo hemos escuchado, lo hemos hablado, lo hemos discutido hasta el cansancio, pero miren qué poderosas las palabras de Jesús. Porque dice en el versículo 39: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y se recuerdan, el pastor nos enseñó que cuando Jesús dijo estas palabras, lo único que había sido escrito era el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento, no estaba el libro de Hebreos donde se nos habla claramente del tabernáculo. No había nada más que el Antiguo Testamento. Y dice Jesús, escudriñar las escrituras, porque estas son las que hablan de mí. Amén. Y sigamos más adelante en el versículo 46 al 47 dice: porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y se recuerdan, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y por supuesto, Génesis no es la excepción, porque en el libro de Génesis ahí está el cuadro del tabernáculo también. Pero si nosotros estudiamos Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿de qué habla Moisés sino del tabernáculo?
y de todas las actividades que rodeaban el tabernáculo. Y Jesús dice: si ustedes le creen a Moisés, créanme a mí, porque de mí escribió él. En otras palabras, el tabernáculo soy yo. Jesús desde el principio les estuvo diciendo: yo soy el tabernáculo, yo soy el camino, yo soy la vida. Amén. Y eso, por la gracia y misericordia, es lo que nosotros hemos aprendido, y lo que yo espero que todos estén experimentando y viviendo. ¿Sí? Amén. Va, y ahora miren, vámonos otra vez al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios 2. ¿Están ahí? Bueno, y vamos a empezar desde el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces estamos siendo edificados como morada de Dios en el Espíritu. Y miren qué increíble, porque lo estuvimos cantando hoy: todo lo que respira, alabe a Jehová, alábenle en su santuario. Y hemos aprendido que, puesto que nosotros estamos siendo edificados como un tabernáculo, nosotros somos el santuario de Dios, ¿sí? Dios quiere morar en nosotros. Y después, no vamos a ir ahí por tiempo, pero en 2 de Pedro 3, 18 y 19, el apóstol Pedro dice: creced en la gracia y en el conocimiento. ¿Sí? Creced, ser edificados. Nuevamente, creced, 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 creced. ¿Sí? Es un patrón que vamos a ver en toda la Biblia. ¿Sí? Amén. Entonces, miren cómo, nuevamente, hablamos de las primeras experiencias básicas: sangre, fuego y agua. Amén. Entonces, el día que nosotros completamos esas experiencias, el Señor nos abre las puertas al lugar santo. Ahora, no significa que hasta que ese día pase nosotros vamos a comenzar a orar, sino la llave para poder entrar al lugar santo es orar, comenzar una vida de oración desde el día 1. Y nuestras oraciones en el día 1 son muy básicas, son muy: Señor, límpiame, Señor, perdóname, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito. Pero así empezamos todos, ¿sí? Y cuando estamos en el atrio experimentando estas cosas, el Señor está lidiando, por así decirlo, con nuestro lado consciente, con todas esas cosas que son, digamos, obvias, aparentes, cosas que no necesitamos que nadie más nos diga para saber que son malas. Ustedes pónganle nombre. O sea, cuando nosotros llegamos al Señor, qué sé yo, malas palabras, películas malas, salidas, fiestas, alcohol, drogas, etcétera. O sea, son cosas que nadie más nos tiene que decir que están mal, ¿sí? Nosotros sabemos que están mal. Entonces, miren cómo en el atrio, por eso es importante, porque el atrio son las piernas. Si nosotros no tenemos fuerza en las piernas, nos vamos a quedar estáticos, débiles, sin fuerza para poder seguir caminando, sin fuerza para poder edificar, ¿sí? Entonces, en mi caminar personal con Dios, la forma en la que a mí se me abrió, digamos, el lugar santísimo, o el lugar santo, perdón, ya quisiera yo estar en el lugar santísimo, fue trabajando, ¿sí? Fue encerrándome en mi cuarto de oración, orando. Y creo que esto ya lo he contado en el pasado, pero recuerdo yo que cuando comencé a formar una vida de oración, yo ya tenía, por la gracia de Dios, el fuego del Espíritu Santo, ya había recibido la intercesión del Señor. Pero creen ustedes que yo podía en mi cuarto hablar en lenguas o interceder. No salía, no me fluía. Y me recuerdo que yo le decía al Señor: bueno, Señor, yo sé que estas experiencias ya las tengo, pero acá no están saliendo. Entonces voy a trabajar en español. Voy a trabajar con las cosas conscientes que yo estoy viendo en mí. Y comencé yendo al Señor, y hemos hablado también hasta el cansancio de cómo limpiarnos en el altar de bronce, cómo limpiarnos en la fuente. Hemos hablado de la triple naturaleza del hombre. Yo en esa época no me sabía la triple naturaleza del hombre. Entonces, en la escuela de niños a mi hermano le habían regalado un diagrama y yo se lo robé.
Y yo me iba a mi cuarto de oración y ponía mi diagrama en el piso y me iba uno por uno. Señor, limpia mis ojos. Y empezaba a arrepentirme todo lo que tenía que arrepentirme. Señor, limpia mi imaginación. Y ahí le daba. Y ahí empezaba y oraba y oraba y oraba. No fluían las lágrimas, no fluían las lenguas, no fluía la intercesión, pero ahí estaba yo trabajando, ¿sí? Después me levantaba y leía la palabra, no entendía nada, me frustraba y decía, bueno, voy a seguir leyendo la Biblia porque nunca había leído la Biblia completa. Y a veces me pasaba que el pastor decía, vamos a recordar la historia de Gedeón. Yo ni sabía quién era Gedeón. A pesar de haber sido cristiano toda la vida, pero como hemos aprendido, o sea, saber de Dios no es conocer a Dios. Amén. Entonces trabajé con lo que tenía, y por la gracia de Dios recuerdo que pasé tal vez unos 2 meses, 3 meses aprendiendo a solo orar así. Y recuerdo que era bien, pues fue una época muy bonita de mi vida, porque las primeras experiencias, ahí está el fuego presente, ¿sí? El celo del primer amor. Y todo es con ese fuego de necesito ir a orar, no siento nada, pero necesito ir a orar. Señor, no entiendo nada de tu palabra, pero quiero leer tu palabra, quiero saber de ti, quiero conocerte a ti. Y mi hermano en esa época no estaba caminando con el Señor, y mi hermano y yo compartimos cuarto. Entonces para mi hermano me recuerdo que yo le escuchaba que él tocaba la puerta porque yo cerraba con llave, y trataba de abrir y escuchaba cómo movía la manecilla y escuchaba, otra vez. Y gracias a Dios, porque para mí también eso era una prueba. Yo decía, no me importa que mi hermano esté alegando allá afuera, yo voy a seguir acá orando, ¿eh? Entonces miren cómo después de meses de estar siendo fiel en lo poco, en lo único que tenía, un día llegué a orar y recuerdo que ese día no me salía nada. O sea, yo lo único que podía pensar es, Señor, gracias. Porque una de las llaves, ¿saben? Una de las llaves que nos abre el lugar santísimo es recordar quiénes éramos y quiénes somos hoy en el Señor, ¿sí? Y todos ustedes saben de dónde estaban, qué estaban haciendo y hacia dónde iban el día que el Señor los salvó. Y el día que a mí el Señor me salvó, yo sé que yo iba en una cuesta, y yo no sé, yo creo que estaría muerto si el Señor no me hubiese salvado cuando lo hizo. Y yo lo único que podía decir en ese día era, Señor, gracias. Señor, gracias por el dolor que me permitiste vivir. Gracias, Señor Jesús, porque sabía de ti y aún así escogí mal. Señor, gracias porque fallé muchas veces. Señor, gracias porque no te importó. Y llegó un punto que ya no tenía nada de qué agradecer conscientemente, y empecé a decir, Señor, solo gracias, gracias, gracias. Y en un momento las lágrimas comenzaron a fluir y empecé a llorar y le decía al Señor solo gracias. Estaba llorando, era chistoso porque yo tenía uso una colcha como de un color claro. Entonces, tenía toda la parte del frente así hecho un charco. Y yo soy un poco asquiento con algunas cosas. Yo tenía así el cachete pegado en eso. Y yo, qué asco, pero Señor, gracias. Y seguía llorando y seguía llorando y seguía llorando, solo dándole gracias. Y fue ahí donde vino la intercesión en mi vida, ¿sí? Pero no fue hasta que yo trabajé. Amén. Entonces el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, me guió al cuarto de oración. El Espíritu me guió a la palabra, pero fui yo quien escogí orar. Fui yo quien escogí doblar mis rodillas. Fui yo quien escogí abrir mi Biblia y ser fiel con lo que tenía. Amén. Entonces, dense cuenta, el Señor nos dio su sangre, el Señor nos dio su fuego, nos dio sus aguas. Tenemos todo lo que necesitamos para entrar al lugar santo si tan solo trabajamos. Amén. Y una de las cosas que más nos sirven es ponernos metas de oración, ¿sí? El pastor lo ha contado muchas veces y yo puedo contarlo porque eso fue lo que yo hice. Yo me ponía un timer de 5 minutos. Empecé a orar 5 minutos y en esos 5 minutos lo que me diera tiempo. 5 minutos sonaba la alarma, bueno, ya, a leer. Porque yo en ese momento estaba pequeño, o sea, era lo único que podía hacer. 5 minutos para mí era mucho. La siguiente semana le subía 10 minutos. Y otra vez, lo que me dé tiempo en 10 minutos. Y si me toca orar por alguien, que sea rápido porque quiero orar por mí. Así 10 minutos, se acabó, me levantaba a leer, ¿sí? La siguiente semana, 15 minutos. Y así me fui progresivamente hasta el día que ya no necesité usar un timer, ¿sí? Y cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos y con el Señor, 15, 20, 30 minutos se quedan poco para todo lo que hay que decir. Amén. Entonces, vamos al... Quiero probarles unas cosas acerca del altar de oro. Amén. Vámonos a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30,
Ahorita les digo los versículos. Y en Éxodo 30, del versículo, vamos a ver, del 1 al 8, están las instrucciones de cómo Moisés debía hacer el altar de oro. ¿Sí? No vamos a leer todas las instrucciones porque ahorita en este momento no vamos a estudiar a fondo el altar de oro. Pero quiero que leamos el versículo 7. Dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Amén. Entonces, habían dos cosas que el sumo sacerdote necesitaba para poder entrar al lugar santo y ministrar en este mueble. ¿Sí? La primera era el incienso. La segunda era el fuego. ¿Sí? El incienso, como les mencionaba al principio, representa el nombre del Señor Jesús. Y si nosotros estudiamos cómo se hacía este incienso, vamos a descubrir que era hecho, más bien dicho, con 5 ingredientes, ¿sí? Figuras del nombre. Y luego el sumo sacerdote agarraba un incensario y dentro de él tomaba el fuego del altar de bronce. Con eso encendía el incienso y entraba al lugar santo. Entonces, nuevamente, miren, sin el fuego del Espíritu Santo nunca vamos a crecer. Sin el fuego del Espíritu Santo, primero no vamos a tener sustancia para quemar el sacrificio que ofrecemos en el altar de bronce. No vamos a tener fuego para encender el incienso, no vamos a tener fuego para encender las lámparas, figura de la palabra. No vamos a tener fuego para poner por obra esa palabra en la mesa, y no vamos a tener fuego para entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Necesitamos el fuego del Espíritu, amén. Y si alguien no tiene el bautismo todavía en el Espíritu Santo, búsquenlo. Porque nuevamente, es duro decirlo, pero es la realidad. Si no tenemos el fuego, no hemos pasado del atrio. Seguimos en el atrio. Pero son experiencias que el Señor nos quiere dar. Amén. Entonces entraba el sumo sacerdote con este incienso. ¿Sí? Y es bien bonito porque si estudiamos la palabra quemar, una de las cosas que significa esa palabra quemar es fumigar. Entonces imagínense cómo esta nube del nombre rodeaba a la persona que estaba entrando al lugar santo, ¿sí? Y fumigaba o alejaba las cosas que habían de fuera. De la misma forma, cuando nosotros entramos al lugar santo y quemamos incienso del nombre, estamos siendo limpios de todo lo que hay en nosotros que al Señor no le agrada. Amén. ¿Sí? Amén. Va. Ahora veamos. Miren, esto es increíble. Éxodo 30, ahí donde estamos, veamos el versículo 25. Empecemos desde el 23. Dice, ¿están ahí? Dice: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, y de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas de 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Y dice: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Y así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ahora miren qué increíble, porque nuevamente en el altar de oro tenemos el incienso con 5 ingredientes, y acá en este aceite que se hacía, quitando el aceite de oliva que era la base, se necesitaban 4 ingredientes. ¿Sí? Ahora, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de 4? El nombre, Yud Hei Vav Hei. En otras palabras, ¿qué era lo que ungía todos los muebles del tabernáculo? Sino el santo nombre de Jehová. Amén. Ese nombre era lo que ungía y lo que le daba realmente poder a esos muebles. Entonces vean, no importa si nos acercamos al altar de bronce, no importa si nos acercamos a la fuente, no importa qué mueble sea el que nos acerquemos, ahí está la unción del nombre de Jehová. Amén. Amén. Entonces miren qué increíble, porque
hemos aprendido que en ese nombre hay poder para vencer, hay poder para limpiar, hay poder para cambiarnos, para transformarnos, levantarnos. Entonces miren de lo que nos estamos privando por no acercarnos al altar de oro. Nos estamos privando de ser rodeados del nombre de Jesús. Amén. Nos estamos privando de ser ungidos con el nombre de Jehová. Amén. Bueno, en otras palabras, nos estamos siendo privados de ser tocados por el nombre no engendrado y del nombre engendrado. Amén. Y muchas veces por necios no lo hacemos, porque decimos: hoy no siento orar. Hoy esta semana tuve una semana dura. Hoy lo único que quiero hacer es llegar a mi cuarto, tirarme y no hacer nada. Y no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. Amén. A mí algo que siempre me confrontó, escuchando las prédicas del pastor Carlos del libro de Cantares, fue cuando se recuerdan que hemos aprendido que en el capítulo 4, si no estoy mal, el amado llama a la amada y le dice: es hora de salir, es hora de dar de lo que yo te he dado. Y dice la amada: ya estoy recostada, ya he lavado mis pies, me puse un manto limpio, ¿cómo voy a salir? Y ella se perdió una visitación del Señor. Se recuerdan que Jesús vino a ella y le dijo que mis cabellos están llenos de rocío. Y hemos aprendido que el rocío representa palabra, también representa intercesión. En otras palabras, viene el amado, le toca la puerta y le dice: tengo nueva palabra para ti, tengo una nueva experiencia de intercesión para ti. Y la intercesión está conectada con nuestra gratitud. En otras palabras, te voy a mostrar algo nuevo que no conocías de mí, algo más por lo que vas a poder dar gracias. Y ella se perdió esa visitación. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos hemos perdido una visitación nueva del Señor por no ir a nuestro cuarto de oración? ¿Cuántas veces el Señor se ha presentado con nosotros diciéndonos: tengo rocío en mi cabeza, tengo una gota nueva de mi palabra? Amén. Quiero salvarte, librarte de algo más, levantarte, transformarte. Y nosotros decimos: hoy no, Señor, hoy no quiero, hoy no tengo ganas. ¿Y cuántas veces hemos dejado plantado a Jesús en el cuarto de oración? Y yo me recuerdo la primera vez que yo tuve esta experiencia de dejar plantado a Jesús en el cuarto de oración. Literalmente me golpeó el corazón, porque en ese entonces nosotros teníamos en mi casa una señora que nos ayudaba, que el Señor en su misericordia nos la mandó, y ella era profeta. Y recuerdo que el primer día que ella llega a trabajar con nosotros nos dice, a mí me decía, no sé por qué, me decía: joven Rodrigo, dice, yo quiero que sepa que yo soy profeta. Y yo, y fue bien bonito, porque yo estaba empezando a caminar y me dijo desde el principio: el Señor me mandó acá con una misión. El día que yo termine la obra, yo me voy. Desde el principio. Y en uno de estos días que a mí me pasó que yo no quise orar, estaba en mi cuarto bien tranquilo viendo un video, y ella me tocó la puerta: joven Rodrigo, ¿puedo pasar? Yo, sí, pase. Y me dijo, estaba allá abajo cocinando y el Señor me habló y me dijo, me dijo algo así como, me mandó a decirle que por qué no estaba orando. Y yo, en mi mente, es que estaba bueno el video. Porque todo tiempo, en ese momento yo viendo el video, yo sentía en mi corazón: orá, 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 hasta que esa voz se fue. Y yo, seguí viendo mi video. Y me preguntó, ¿por qué no estaba orando? Y yo, no sé. Y me dijo, y ahí fue cuando me golpeó, porque me dijo: dice el Señor que hoy me has dejado plantado. Dice el Señor que yo te estaba esperando en el cuarto de oración y no fuiste. Y yo me recuerdo, en ese momento le dije: gracias, puedes salirte. Ella se fue y me tiré al piso y me puse a llorar. Y le dije: Señor, perdóname, perdóname por dejarte plantado. Y después de esa vez el Señor me habló a mí en lo personal y me dijo que siempre que yo fuera a mi cuarto de oración, Él iba a estar ahí, aunque yo no lo sintiera, aunque yo no lo viera y no lo escuchara. Entonces, no puedo decir que soy perfecto en no dejar plantado al Señor, pero esa lección a mí me ayudó a decir: siento orar, voy a orar. Ahora, no tenemos que esperar sentir para hacerlo, sino hay que hacerlo por obediencia. Amén. Acabamos de leer que
que Aarón, el sumo sacerdote, entraba y quemaba incienso en la mañana y en la noche. Ahí tenemos por lo menos 2 ocasiones. Y David dice, no me recuerdo en qué salmo dice que 7 veces al día buscaba al Señor. Quisiera yo tener el tiempo para buscar al Señor 7 veces al día, pero imagínense, con razón David llegó a aprender lo que llegó a aprender y conocer del Señor. Amén. Entonces, miren cómo obtenemos estas cosas en el Señor, ¿sí? Realmente tenemos el incienso, tenemos la unción del nombre de Jehová, tenemos el fuego del Espíritu Santo. Y ahora yo creo que me salté una página. Leamos unas cosas ahora sí específicas de la oración. ¿Les quedó claro que nuevamente Jesús es el tabernáculo y que ya estas experiencias son para nosotros? Amén. Vamos al libro de Salmos. Salmos 5. Y vamos a ir leyendo estos versículos que son maravillosos. Amén. Con razón a David le decían el dulce cantor de Israel. Salmos 5. Empecemos del versículo 1 al 3. Y dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora, cuando estamos en el cuarto de oración, una de las cosas que hacemos es gemir, ¿sí? Y la palabra acá, gemir, significa, o está más bien conectado con la intercesión, porque la palabra gemir literalmente en este versículo significa llorar. Señor, lloraré delante de ti, ¿sí? Y dice, a mí me encanta, yo no sé si usted le han dicho esto al Señor, pero decirle al Señor: Señor, escucha mi oración. O sea, sabemos que el Señor nos escucha, pero hay ocasiones en la vida donde Jesús, a mí el pastor me lo explicó, Jesús se pone atrás de nosotros y nosotros nos movemos y Jesús se mueve con nosotros. No lo vemos, no lo sentimos, pero ahí está. Y en mi experiencia, esas son las ocasiones donde yo le he dicho: Señor, escucha mi oración. Señor, inclina tu oído a mí, ¿sí? Señor, mírame. Amén. Y miren qué bonito, porque dice David: Señor, de día y de noche te voy a buscar y voy a gemir, voy a llorar delante de ti. Esa es una de las experiencias que vamos a conseguir o vamos a encontrar en el altar de oro: llorar. Ahora, yo soy una persona muy llorona, pero saben, o sea, yo aprendí que cuando nosotros intercedemos, ¿se recuerdan? Jesús en Juan 6 o 7, no me recuerdo, creo que es uno de esos dos, dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua. Y después lo conecta y dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Qué son estas aguas? Sino la intercesión que sale de lo más profundo de nosotros. Entonces nosotros entramos al altar de oro, estamos orando, estamos clamando la sangre del Señor, estamos clamando las aguas del Señor, su fuego, y empieza la intercesión, empezamos a llorar. Y lo que está pasando en ese momento, entre muchas cosas, es que esas aguas nos están limpiando de adentro hacia afuera, ¿sí? Amén. Vamos al Salmo 55. Salmo 55, versículo 16. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y miren, porque acá otra vez en el otro vimos gemir, acá dice clamaré. Y la palabra clamar acá significa hacer un sonido fuerte, significa rugir, significa guerra, significa lamento, significa también bramar, significa vibrar. Amén. Entonces miren, otra experiencia que podemos conseguir en el altar de oro si tan solo vamos. Y muchas veces me da risa cómo lo dice el pastor, pero
Muchas veces estamos en nuestro cuarto de oración y nos ponemos una almohada en la cara y gritamos, ¿sí? Es esto lo que estamos haciendo, hacer un ruido fuerte, este rugido. Estamos dejando, en otras palabras, que el nombre del Señor que está en nosotros clame. Amén. Entonces, no les dé pena nunca gritar, no les dé pena hacer un ruido fuerte, no les dé pena rugir, no les dé pena vibrar. Es bien chistoso porque han visto cuando la gente está acá y está temblando, está vibrando, digámoslo así. Yo no sé si ustedes sabían, pero esto es una demostración de temor. ¿Se recuerdan cuando Israel estaba en Sinaí y dice que el Señor descendió en Sinaí y dice que el monte del Sinaí estaba en fuego, llovía, se escuchaba al Señor hablando desde la nube con voz tronante, y después creo que está en Isaías donde dice que el monte literalmente estaba sobre ellos y dice, y el pueblo tembló. Es esto, esta demostración de reverencia, temblar. Amén. Entonces por eso muchas veces van a ver a gente acá que cuando está orando está temblando. No es que estén temblando de miedo, sino es que están temblando de reverencia delante del Señor. Y eso, ¿saben? Es una demostración de que esta gente está teniendo una vida de oración. Porque muchas veces, a mí me pasó una vez que empecé a temblar acá, me dio miedo y me fui para allá atrás. Dije, mira, me voy a calmar. Y ya regresé, bueno, ya estoy. Pero esas son experiencias que podemos tener y no las vamos a entender nunca hasta que no las experimentemos. Amén. Miren esto, vamos al libro de Cantar de los Cantares. Cantares, capítulo 2. Miren esto, vamos al versículo 14. 2:14, ¿están ahí? Dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y ahora acá el amado le está hablando a la amada, ¿sí? Y una cosa es nosotros escuchar la dulce voz del Señor y buscar su bello rostro, y otra cosa es que el Señor me diga: quiero escuchar tu voz, tu bella voz, tu hermosa voz, y ver tu aspecto. Amén. Entonces, para mí no hay nada más contradictorio que decir soy cristiano y no oro. ¿Sí? No hay nada más contradictorio que decir conozco a Dios y nunca voy al cuarto de oración. Porque es solo en el cuarto de oración donde nosotros vamos a aprender a escuchar la voz del amado. Es únicamente en el cuarto de oración donde vamos a aprender a ver la voz a ver el rostro de Jesús. Y Sammy lo mencionó cuando él estaba orando, dijo: la oración es un diálogo. No se trata de nosotros ir al cuarto de oración y no callarnos nunca. Hay momentos en los que el Señor nos habla. Hay momentos donde el Señor nos muestra cosas que quiere cambiar en nosotros. Cuando el Señor nos muestra como esto que estás haciendo tiene que irse, esto otro que estás haciendo tiene que cambiar. Y si somos honestos, si amamos al Señor, cuando el Señor nos corrige, es maravilloso. Porque se recuerdan que también hemos aprendido que qué padre que ama no corrige. Entonces, si nosotros estamos orando y el Señor no nos está corrigiendo, preocupémonos, porque algo se nos perdió. Algo dejamos de hacer, que la voz del amado ya no nos está diciendo esto está mal, acá hay que cambiar esto, acá hay que trabajar, esto tiene que cambiar, etcétera. Amén. Entonces miren qué bello todo lo que podemos obtener en el altar de oro. Aprender a escuchar la voz del Señor, poder gemir, poder interceder, poder llorar, poder gritar. Amén. Ahora miren esto, vamos al Salmo 55. Estos versículos a mí me han salvado la vida cuando estoy en oración, porque otra de las muchas cosas que podemos hacer en el altar de oro es leerle la palabra a Dios, ¿sí? Y se recuerdan, no me recuerdo ahorita qué rey fue de Israel, pero tenían, si no estoy mal, al ejército de los sirios en los muros de Israel. Y este rey manda como a su secretario, tiene un nombre, no me recuerdo, un sátrapa creo que es, ¿quién?
Ajá, él. Y viene el Señor y se recuerdan que le empieza a blasfemar el nombre del Señor. Y empieza a decirle, no confíen en Jehová, porque si los dioses de Egipto no pudieron salvarlos, mucho menos los va a poder salvar Jehová. Y viene este rey, toma las cartas que le habían dado, ¿sí? Y va al templo. Y dice la Biblia que viene este rey y lo que hace es leerle a Dios. Ahora, ¿ustedes creen que Dios no había escuchado lo que esta persona le había dicho? ¿Sí? ¿Creen que Dios no había escuchado las blasfemias que habían dicho en contra de su nombre? Y ahora, miren, muchas veces a nosotros alguien nos dice como, qué tonto que sos cristiano, qué ridículas las elecciones que estás haciendo. Mira, llevas 2 años caminando con el Señor y todavía decís malas palabras. Y a mí esa historia es algo que me da mucho ánimo, porque ¿qué hizo él? Se las leyó al Señor y dijo, Señor, escucha tú lo que me están diciendo, sálvame tú, líbrame tú. Y dice la palabra que el Señor le contestó a este rey y le dijo, no te preocupes, yo te voy a dar la victoria. Amén. Esa es otra de las cosas que podemos hacer en el cuarto de oración. ¿Sí? Ir a decirle al Señor, nuevamente es un diálogo, ir a decirle, Señor, escucha lo que me están diciendo. Y muchas veces son voces de afuera, muchas veces son voces de adentro. Señor, escucha al dragón que me está diciendo que no valgo, que no puedo, que no sé. Amén. Sálvame tú, líbrame tú, transfórmame tú. Por eso es que si no oramos, no vamos a poder vencer. Si no oramos, las aguas de engaño del dragón que hay en este mundo nos van a devorar, porque no vamos a tener fuerza en nuestras piernas para seguir avanzando, no vamos a tener fuerza en nuestro corazón, ¿sí? Recuérdense que el altar de oro estaba a la altura del corazón de Jesús. En otras palabras, ¿quieren tocar el corazón del Señor? Oren, ¿sí? Y el altar de oro también, si se dan cuenta, era la unión entre la vara horizontal y la vara vertical. En otras palabras, es lo que sostiene toda la estatura, ¿sí? Estábamos en Salmo 55, ¿verdad? Leamos el versículo 21. Dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Y eso es lo que quiero oír. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, esta es otra de las muchas cosas que podemos hacer en nuestro cuarto de oración: echar nuestras cargas sobre el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos terminado una semana pateados y no hemos ido al cuarto de oración? Y estamos nosotros, ¿saben cómo lo veo? O sea, como con un saco, caminando el día a día, jorobados, cansados, y harán otro día esta carga, y no hemos ido al Señor, cuando lo único que tenemos que hacer es ir al Señor. Señor, acá está mi carga, acá está este peso, y seguir caminando rectos o erguidos hacia adelante, ¿sí? Entonces podemos ir al Señor y echar nuestras cargas y ver cómo el Señor nos va a levantar. Pero nuevamente, esa experiencia nunca la vamos a experimentar, valga la redundancia, si no estamos orando, si no estamos haciendo algo con lo que sabemos. Amén. Entonces, aprovechemos el tiempo que tenemos en esta vida para orar y para crecer. Amén. Y hemos aprendido, no vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, que el Señor nos ha mandado a tener un cuarto o un lugar secreto. ¿Se recuerdan? En Mateo 6 dice que tenemos que estar en el, ¿cómo dice? En el lugar secreto. Vamos a ir rapidito porque no me recuerdo la palabra y quiero decírselos bien. Mateo 6, y está en el versículo, estoy en el 5, con razón no lo encuentro. 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Saben otra cosa que es increíble? ¿Cuántos de ustedes quieren que el Señor los use? Ya sea allá afuera, acá. ¿Cuántos le han dicho al Señor, Señor, úsame? Señor, yo quiero servirte. Yo lo dije. Pero saben, si no estamos yendo a nuestro cuarto de oración y no estamos aprendiendo a humillarnos, nunca vamos a ser exaltados.
y hay un principio del por qué. Porque si el Señor solo nos tira al agua sin antes fundamentarnos o enraizarnos en Él, en la oración, el Señor nos va a dar lo que estamos pidiendo y nos vamos a perder. Nos vamos a llenar de orgullo. Nos vamos a creer que todo lo que estamos haciendo es por nosotros mismos y no por el Señor. Entonces, por eso es importante tener un aposento, un lugar secreto donde no esté nadie más que nosotros y Dios. Y ahora, muchos de nosotros todavía vivimos con nuestros papás, entonces es difícil tener un lugar donde nadie nos escuche. O incluso los que están casados, o sea, su esposa los va a escuchar orar, pero que eso no les importa. Lo único que importa es Jesús y ustedes. Amén. Va, entonces, y en Cantar de los Cantares también hemos aprendido que el amado llama a la esposa a las cámaras del rey, ¿sí? A los aposentos del rey. Nuevamente, esto nos habla de nuestro cuarto de oración. Amén. Va. Ahora miren esto. Ya les expliqué muchas cosas de las que podemos conseguir cuando oremos, pero a mí una de las muchas cosas que me gusta hacer es darles ejemplos prácticos de cómo personajes en la Biblia pudieron aplicar estas cosas. O sea, Dani lo dijo la semana pasada y me gustó mucho. Dijo, o sea, yo les puedo decir que esto sirve porque yo lo experimenté. Amén. Y hay personajes en la Biblia que también, si estuvieran acá o esa nube de testigos, nos pueden decir, esto es cierto. Sí se puede. Entonces, veamos unos ejemplos de personajes que lograron vencer en oración. Vámonos al libro de Génesis. Génesis. Génesis 27. Ahora, estamos familiarizados con la historia de Jacob. Y si no estamos familiarizados, empecemos leyendo nuestra Biblia. Pero se recuerdan que Jacob era gemelo de Esaú, ¿sí? Y dice la Biblia que desde que ellos estaban en la panza había esta guerra entre el uno y el otro. Estaban en la barriga y estaban en esta batalla. Y ya estaba profetizado que el menor iba a ser mayor que el mayor, ¿sí? Y dice la Biblia que cuando nacieron, Jacob salió tomado del tobillo, si no estoy mal, de Esaú. Y ahí hay otra lección increíble, porque Esaú representa la carne, ¿sí? Entonces miren cómo muchas veces nuestra carne nos puede jugar la vuelta y puede estar, tal vez si somos todavía pequeños espirituales, nuestra carne puede ir un paso más adelante que nosotros. Pero Jacob, ¿qué hizo? No te voy a soltar, o sea, saliste antes que yo, pero acá te tengo. Tú das un paso, yo voy a dar un paso, amén. O sea, en otras palabras, aunque nosotros veamos carne en nosotros, no digamos como, bueno, ahí está la carne, que haga lo que quiera, sino, o sea, por así decirlo, peguémonos a eso y digamos, no te voy a rienda suelta, no te voy a soltar, no te voy a dejar ir, porque eventualmente todas las promesas eran para Jacob, amén. Y aprendimos que vino Esaú y le vendió su primogenitura a Jacob por un plato de frijoles. Vino Jacob y por consejo de su mamá, se recuerdan que se puso un disfraz, por así decirlo, y su papá lo bendijo y le dio la bendición del primogénito. Y después, cuando Esaú llegó, ya no había bendición para él, sino su bendición era: vas a servir a tu hermano, porque yo a tu hermano ya le di la bendición. Entonces imagínense también qué duro para Esaú, pero estas cosas las consiguió Jacob, amén. Entonces Esaú trata de matar a su hermano y su mamá le dice: andate, amén. Y viene Jacob y le toca salir de su casa, salir de su lugar seguro, salir de donde está su familia e ir a abrirse paso al mundo. Y se va a la casa de Labán, amén. Y se recuerdan, hemos aprendido que ahí Labán, su tío, también era un pícaro y le hizo un montón de cosas y estuvo trabajando para él 14 años. 7 por Lea y 7 por Rebeca, o al revés. No me recuerdo ahorita quién va primero, pero el orden de los factores no altera el producto. Entonces trabajó 14 años en total, amén. Entonces miren, imagínense cómo se sentía Jacob. Se tuvo que ir de su casa a pesar que para él eran las promesas, ¿sí? A pesar de que él tenía la primogenitura, que él tenía la bendición de su padre. Está en un lugar con su tío, porque era su tío, pero igual un lugar extraño, con una persona que le está jugando la vuelta y no es sincero con él, ¿sí? Entonces miren esto,
Génesis 27:41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahora, yo me he peleado con mi hermano, pero querer matar a mi hermano, si hay una gran franja. Entonces imagínense ese temor que ha de haber tenido Jacob de decir: mi hermano me quiere matar. Y no son solo palabras, literalmente mi hermano me quiere matar. Mi hermano, la persona cercana a mí, sangre de mi sangre, ¿sí? Me quiere matar. Y con esto se va Jacob con su tío Labán, ¿verdad? Y miren que la palabra ahí, aborrecer, significa odiar, significa perseguir, significa acechar, ¿sí? O sea, Esaú estaba persiguiendo, acechando, estaba odiando a su hermano, ¿sí? Ahora sigamos avanzando en historia. Vamos al capítulo 32. (32:6). Y viene Jacob y después de 14 años dice, guiado por el Señor: ok, es tiempo de regresar a mi casa. Ya tengo a mis esposas, ya tuve todo lo que podía tener acá, es hora de regresar a mi casa. Y se recuerdan que hemos aprendido que viene Jacob, iba en el camino, iba con toda su familia, se convirtió en una persona rica, entonces iba guiado, iba seguido más bien por todo su ganado, por sus hijos. Y viene, imagínense ustedes, vulnerable en el desierto, caminando con toda su familia, con todas sus posesiones, con todo lo que tenía. Amén. Y en el versículo 6 dice: y los mensajeros, 32:6, ¿están ahí? Dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Ahora imagínense, viene Jacob y manda a decirle a su hermano: hermano, vengo de regreso a casa. Y este mensajero le dice: tu hermano viene con 400 hombres. Ahora, ¿qué hubieran pensado ustedes? ¿Por qué viene mi hermano con 400 hombres? Me quiere matar. Entonces es un ejército, pues. Imagínense, 400 hombres no es comité de bienvenida, es comité de muerte. Imagínense, o sea, es normal que él haya sentido temor, es normal que él haya sentido esta angustia de ¿qué voy a hacer? Y por eso vino él y dice: bueno, voy a distribuir mi campamento, voy a dividir todo lo que tengo, y si me cae mi hermano y me mata a mí, que sobreviva de la otra parte. Amén. Entonces imagínense, eso no lo hace alguien que no está angustiado, eso no lo hace alguien que no tiene miedo, que no tiene temor de lo que puede pasar. Y sigamos, por ejemplo, leamos en el 9. Miren qué bonito, porque viene Jacob y ¿qué hace? Busca a Dios. Y dice, en el versículo 9 dice: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Y dice: menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Entonces miren, porque viene Jacob y tiene este miedo, tiene este temor. ¿Y qué hace? Primero, recuerda las promesas que Dios le dio. Señor, tú me dijiste que regrese a la casa de donde salí, a la casa de mi familia, y me dijiste que vas a hacer bien conmigo. Ahora, hay algo que se está interponiendo entre yo y esta promesa que tú ya me diste. Esaú, la carne y 400 hombres. Señor, líbrame porque estoy angustiado, sálvame porque estoy afligido. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos estado en una situación así? No me refiero específicamente a que hayan 400 hombres siguiéndonos, sino ¿cuántos de nosotros hemos estado en una situación donde tenemos miedo, donde tenemos temor, donde tenemos ansiedad? Y ese temor, ese miedo, esa ansiedad es esta barrera que no nos está dejando acercarnos a Dios o a la promesa. Amén. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Solo dejarnos: tengo miedo, bueno, no quiero orar. Y empezamos a angustiarnos con esta ansiedad. Yo no sé quiénes han tenido ansiedad, es horrible.
Yo por la gracia de Dios nunca he tenido como ansiedad muy fuerte, pero recuerdo que en una etapa de mi vida el Señor empezó a destapar un montón de cosas que yo no había visto en mí. Y recuerdo que una vez estaba en el trabajo, yo estaba con esta ansiedad de qué va a hacer el Señor, o qué voy a hacer, Señor, qué voy a hacer con mi vida, y un montón de cosas. Y a media llamada con un cliente me dio un ataque de ansiedad. Yo estaba temblando y no pude terminar la llamada, o sea, le tuve que colgar al cliente y en ese momento me tuve que ir a orar porque yo estaba temblando del miedo. No sé cómo explicarlo, fue un temor que me agarró en ese momento. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos estado en una situación donde tenemos muerte, tenemos temor, tenemos miedo y no podemos avanzar? ¿Amén? Y miren, por ejemplo, vamos al versículo, leamos del 21. Dice: pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y así se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Amén? Y dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, nuevamente, ¿qué hizo Jacob? Se quedó solo, se apartó. Dijo: tengo una situación difícil, tengo miedo, estoy angustiado, vamos a orar. ¿Sí? Y peleó con el ángel de Jehová, que hemos aprendido que es Jesús. Ahora, no es pelear en contra de Jesús, sino es pelear en contra de estas cosas. O sea, Señor, yo no te voy a soltar hasta que tú no cambies este miedo, este temor, esta angustia. Amén. Y dice la palabra que vino el Señor y le tocó el muslo y se le descoyuntó. Entonces, recuerdan, hemos aprendido que a partir de ese día él cojeaba. Amén. En otras palabras, obtuvo la victoria, hubo un cambio dentro de él y ese cambio se transformó o se transfiere, más bien dicho, en una forma de caminar diferente. Amén. La victoria que Jacob obtuvo por dentro se convirtió en una victoria por fuera. Amén. Y se recuerdan que hemos aprendido que el Señor le cambió el nombre. Y no sé si lo anoté, creo que sí. Pero le cambió su nombre, ahí le dijo que se iba a llamar Israel. ¿Sí? Y Israel significa el que gobierna como Dios. Significa también Dios prevalece. Y viene de una raíz que es Sará, que significa luchar, poder. En otras palabras, tenía una situación difícil, oró, obtuvo la victoria. Y ahora ya no me llamo Jacob, sino me llamo el que prevalece o el que triunfa, el que gobierna como Dios. ¿Que gobierna sobre qué? Que gobierna sobre el temor, que gobierna sobre el miedo, la ansiedad, con la ayuda de Dios. Amén. Ahora, él no hubiera obtenido esta victoria si no hubiera ido al cuarto de oración, si no hubiera trabajado en pelear la batalla que él tenía que pelear y vencer. Amén. Ahora miren, última historia porque no tenemos tiempo para más. Y vamos a ir saltándonos un par de versículos. Pero ¿se recuerdan de la mujer que padecía flujo de sangre? ¿Sí? Y si quieren anotar dónde salen las historias, están en Mateo 9, 19, 22 y Marcos 5, 24, 31. Y dice la palabra que esta mujer tenía esta enfermedad desde hace 12 años. Ahora imagínense ustedes estar cargando con una enfermedad por 12 años, por algo que la atormentaba, le molestaba. Y dice la palabra que ella se había gastado todo su dinero y todo lo que tenía en médicos y nadie la había podido ayudar. Amén. Y viene esta mujer y dice la palabra que había una multitud que rodeaba a Jesús. Y esta mujer se agachó, se humilló, se arrastró, tocó el borde del manto del nombre del Señor y fue sana. Y creo que es en Marcos donde el Señor para a sus discípulos y les dice: alto, alguien me tocó. Y se recuerdan, creo que es Pedro quien le dice: Señor, ¿cómo dices quién te ha tocado si mira a esta gente? Y él dijo, o sea, él reconoció: no, poder salió de mí. ¿Entienden? O sea, vida, sustancia, algo salió de mí.
Amén. Ahora miren, esto es bien bonito porque se recuerdan, le tocó el borde de las vestiduras, o sea, en otras palabras, les tocó los pies. Ahora, ¿qué personaje en la Biblia usaba vestiduras que le llegaban hasta los pies? El sacerdote. Amén. Y no vamos a ir ahí a esos versículos, pero si ustedes leen Apocalipsis 1, cuando Juan tuvo la visión del Señor, ¿se recuerdan? Dice que vio ¿cómo es que dice? Voy a ir yo, no vayan ustedes. Pero dice que vi al Señor. No, ese es Isaías. Estoy cruzando versículos. Vamos ahí. Gracias. Y dice, y vi a uno en el 13, semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sí? En otras palabras, Jesús como sumo sacerdote, con esta vestidura que le llegaban hasta sus pies. E interesantemente dice, con un cinto de oro que estaba en su pecho. En otras palabras, acá está Jesús, el sumo sacerdote, con este altar de intercesión. ¿Sí? O sea, diciéndole, yo soy tu intercesor delante del Padre. Amén. Y luego si leemos Isaías capítulo 5 o 6, dice, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Amén. Entonces nuevamente, Jesús como el sumo sacerdote. Y ahora este versículo sí lo quiero leer porque es maravilloso. Vámonos al Salmo 133. Jesús el sumo sacerdote, con estas vestiduras blancas que le cubren hasta los pies y con este cinto de oro en el pecho. Y en el Salmo 133, ¿están ahí? Cantamos esta canción, pero miren lo que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Amén. ¿Qué dice? Es esa unción que hay en el sacerdote, que es, o sea, que se pone en la cabeza y llega hasta los pies. Amén. Y ahora miren esto. Vámonos al libro de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Capítulo 1. Y leamos el versículo 2. Dice, oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tu suaves ungüento. Tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Amén. O sea, ¿se dan cuenta por qué las doncellas amaban al amado? Porque su nombre es como un ungüento. Su nombre es esta unción. Entonces, ¿se recuerdan? En Éxodo leímos del aceite con el que se debían ungir las cosas. En otras palabras, si nosotros venimos al Señor, si nos humillamos al Señor y tocamos sus pies, ahí está la unción del nombre de Jesús. Y ahora miren qué increíble, porque es la misma unción que está en la cabeza del Señor, es la misma unción que está en sus pies. Entonces, o sea, miren cómo el enemigo es astuto, porque te dice, qué ridículo te ves ahí tirado, qué ridículo te ves ahí postrado, llorando, arrepintiéndote. Y muchas veces no lo hacemos por esa voz, porque es como, no hombre, ¿qué van a pensar los demás cuando me miren ahí tirado? O sea, ¿qué van a hacer los demás cuando miren a Rodrigo ahí tirado llorando? Y están estas voces diciéndonos, no lo hagas, qué tonto sos, qué torpe, qué ridículo, no vale la pena. Y saben, el enemigo lo está haciendo porque él sabe que en los pies de Jesús está la misma unción que hay en su cabeza. En otras palabras, la misma gloria que había en el lugar santísimo. ¿Se recuerdan? La gloria Kabod, el poder exaltado de Jesús. Esa misma gloria, ese mismo poder está en los pies de Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos en esas situaciones humildes, arrastrémonos y toquemos el borde del manto del Señor y vamos a ser levantados. Vamos a ser libres de esta enfermedad o de estas cosas que nos atormentan. Amén. Entonces, le voy a pedir a los músicos que pasen, pero miren todo lo que tenemos en el Señor.
Miren todo lo que nos estamos perdiendo por no orar. Todas las victorias que podemos obtener si tan solo nos esforzamos y trabajamos en oración. No nos da tiempo de verlo, pero por ejemplo el profeta Daniel, ¿se recuerdan que él era uno de los 3 gobernadores principales en Babilonia? Y Babilonia viene de la palabra Babel, confusión. Estaba en medio de la confusión, en medio de todo este problema, lo querían matar si oraba. Y dice la palabra que él, abiertas sus ventanas, oraba 3 veces al día. En otras palabras, ¿quieren ustedes fuerza para permanecer firmes en la verdad? ¿Quieren tener el poder del nombre de Jesús para prevalecer en contra del dragón, en contra de la confusión? Oren. Nadie más puede orar por nosotros, amén. O sea, esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Y saben, cuando nosotros lo hacemos y somos fieles en ir al Señor, somos fieles en echar mano de esto. Nuevamente, somos fieles en echar mano de la sangre, del fuego, de las aguas. Somos fieles en ir al Señor y decirle: Señor, sálvame de estas cosas, sálvame de mis temores, de mis enfermedades, de mis ansiedades y de todo esto. Y entendemos que tenemos el incienso del nombre, que tenemos la unción del nombre de Jehová, que tenemos el poder exaltado de Jesús. Si tan solo tocamos sus pies, si llegamos a entender que si vamos al cuarto de oración tenemos esas cosas, ¿saben? O sea, no nos pidan que no dancemos, no nos pidan que no gritemos, que no cambiemos nuestra vida, que no seamos radicales, porque miren todo lo que el Señor nos ha dado. Y miren cuán desagradecidos, ingratos somos de no ir al Señor, de perdernos todo lo que el Señor tiene para nosotros, solo por pereza, solo porque no lo siento, solo porque no lo veo, solo porque yo quiero que las cosas sean inmediatas. Y nos estamos perdiendo de toda la sustancia que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, la próxima vez que ustedes sientan esta angustia, sientan como hoy no quiero orar, ahí están en el punto perfecto de tomar una elección consciente, una elección obediente y decirle: Señor, no siento nada, no te veo, no te escucho, pero heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Yo quiero cambiar, yo quiero ser transformado, Señor. Yo quiero tu nombre. Y todo empieza con ir al cuarto de oración. Amén. ¿Aprendimos algo? Démosle un aplauso a Jesús, amén. Y gracias, Jesús. Y tomémonos unos minutos para orar. Y si nosotros seamos sinceros con nosotros mismos, amén, nadie nos va a juzgar. Si nosotros seguimos en el atrio, está bien. Es más de lo que merecemos, es más de lo que podemos haber pedido, pero no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Hay más, amén. Entonces oremos y arrepintámonos con el Señor de todas esas veces que el Señor nos ha llamado a nuestro cuarto de oración, y pidámosle al Señor que nos ayude a escuchar su voz, que nos ayude a ir al cuarto de oración y de verdad poder hacer elecciones conscientes. ¿Sí? El cristianismo no es un caminar de sentimientos, sino es un caminar de elecciones que se deben hacer en frío. Amén. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude. Amén. Señor Jesús, Padre, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, Padre, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Señor, gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú nos salvaste, tú nos transformaste, Señor, y nos has llamado, Señor Jesús. Señor, gracias, Padre, porque no merecemos nada, Señor, no tenemos nada y no podemos hacer nada fuera de ti, Jesús. Señor, gracias, Padre, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario por amor a mí, Señor.
Señor, gracias, Padre, por el fuego del Espíritu Santo, Señor, que me has dado. Señor, gracias por las aguas de tu palabra, por las aguas de tu muerte y vida, Jesús. Señor, gracias, Padre, porque tú, amado Rey, eres el sumo sacerdote, Señor, que me limpia, que me examina. Señor, gracias, Padre, porque eres tú quien me llamó el día 1, Señor. Señor, gracias porque eres tú el que me está llamando hoy, Señor. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, te pedimos que nos perdones, Jesús, por todas esas veces, Señor, que tú has llegado a nuestra vida, Señor, tocando en la puerta de nuestro corazón, Señor, llamándonos a orar, Señor, y no lo hemos hecho, Señor. Señor, perdónanos, Jesús, por dejarte plantado en el cuarto de oración, Señor. Señor, perdóname, Padre, por perderme, Señor, de las aguas de tu palabra, Señor, de las gotas de rocío, Señor, solo por no sentirlo, Señor. Señor, perdóname, Jesús. Señor, perdóname, Padre, si aún no tengo, Señor, una vida de oración, Jesús. Señor, perdóname, amado Rey, si me he quedado estancado, Jesús. Si me he quedado inmóvil, Señor, acomodado, Señor, en donde estoy, Jesús. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Perdóname por darte la espalda, Jesús. Perdóname, Jesús. Señor, te pido, Señor, que vengas en esta tarde, Señor. Señor, y avives mi corazón, Jesús. Señor, amado mío, dame el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, Señor. Señor, dame la fuerza, Señor, para tomar una elección consciente por ti, aunque no sienta nada, aunque no te vea, Señor, aunque no entienda la situación, Señor, ayúdame. Ayúdame, Jesús, a tener una relación contigo, Señor. Señor, yo no quiero verte lejos, Jesús. Señor, ayúdame a escuchar tu dulce voz, Señor, ver tu bello rostro, Jesús. Y por fe seamos como esa mujer que se arrastró y digámosle: Señor, me tomo del borde de tu manto, Señor, y límpiame, Jesús. Límpiame, Jesús. Sirviante la papasaya. Señor, con la misma unción, con el mismo poder que hay en tu cabeza, Señor, sálvame, Jesús. Señor, sálvame. Señor, sálvame de mi tibieza.